¿Cómo están todos? Bienvenidos a este canal. Feliz año nuevo. Yo sé que estuve desaparecido, no estaba apareciendo en cámara porque pasaron un montón de cosas en mi vida. Ustedes ya sabrán todos mis dramas, pero también me estaba mudando. Estoy en un estudio nuevo, en un departamento nuevo. Así que nada, quiero agradecerles a todos primero por todo el apoyo en estos últimos 2 meses, que fue cuando yo estaba viviendo estas turbulencias en mi vida. Quiero decirles que estoy mucho mejor y que vamos a arrancar este año con más videos, con más contenido, así que nada, muchas gracias. Pero vamos al caso de hoy. Era domingo de Pascua, 15 de abril de 1990. Ray y Marie Thornton manejaban por una calle que se llama Snow Prairie Road, a unas 12 millas al sur de Coldwater, en el estado de Michigan. Ellos no iban específicamente a algún lugar, ellos hacían esto, salían, recorrían lugares rurales, y esto como para desconectarse un poco de el trabajo y sus vidas cotidianas. Mientras avanzaba por la carretera, se entretenían con un juego sencillo: intentar formar palabras con las matrículas de los autos que pasaban. Todo era tranquilo hasta que una furgoneta Chevrolet apareció detrás de ellos. El conductor manejaba de manera agresiva, se acercó demasiado al parachoques trasero y luego se cruzó de carril para adelantarlos a gran velocidad. Mientras pasaba, Marie alcanzó a ver la matrícula. Las letras eran GZ y los números 3877. Marie hizo un comentario en broma, algo como "Jeez, ese sí que tiene apuro", jugando con las letras de la placa. Ambos se rieron, pensaron que era solo otro conductor impaciente más, nada fuera de lo normal. Pero unos kilómetros más adelante, todo cambió. Ellos redujeron un poco la velocidad y notaron que al costado del camino había una escuela abandonada construida en 1908, y allí estaba otra vez la misma furgoneta estacionada junto al edificio. El conductor estaba fuera del vehículo y en sus manos tenía algo envuelto en una sábana blanca. La tela estaba manchada, parecía sangre, y la imagen era extraña y preocupante. Seguramente a más de uno esto les recuerda una escena muy parecida que vieron en la película Jeepers Creepers. Una carretera rural, un edificio viejo y una persona tratando de deshacerse de algo que claramente no debería haber estado ahí. De hecho, la escena de apertura de Jeepers Creepers está directamente inspirada en lo que Ray y Marie experimentaron ese domingo de Pascua de 1990. Después de ver eso, Ray aceleró de inmediato. Ambos quedaron en shock. Sabían que lo que acababan de ver no era normal y querían alejarse del lugar lo antes posible. Sin embargo, apenas 2 o 3 millas después, la furgoneta volvió a aparecer en el espejo retrovisor. Esta vez no los adelantó. Se mantuvo muy cerca de ellos durante varios minutos. Ya no parecía solo un manejo agresivo, sino que se sentía como una forma de presión, como si el conductor quisiera dejar claro que sabía que lo habían visto. Ray buscó una salida, finalmente encontró una intersección y giró por otro camino. Ambos miraron hacia atrás esperando lo peor, pero la furgoneta tomó la otra dirección y de esa manera habían logrado escapar. Pocos segundos después tomaron una decisión clave. Decidieron volver, cosa que en una situación así no todos lo harían. Ellos querían anotar bien la matrícula por si hubiera algún error y avisar a la policía. Dieron la vuelta y regresaron hacia la intersección. Cuando llegaron, la situación era aún peor. El hombre estaba agachado detrás de la furgoneta, cambiando la matrícula. Marie no se bajó del auto. Desde su asiento vio hacia la puerta abierta del lado del pasajero y el interior del vehículo. El asiento y gran parte de la puerta estaban cubiertos de sangre. En ese momento ya no había dudas. Algo muy grave había pasado. Aún así tomaron otra decisión arriesgada. Volvieron a la escuela abandonada porque querían saber qué había hecho ese hombre allí. Detuvieron el auto y caminaron hacia la parte trasera del edificio. Encontraron un agujero en el suelo similar a una madriguera y dentro estaba la sábana que habían visto antes empapada de sangre, y esta estaba parcialmente escondida.
Revisaron el interior de la escuela, pero no encontraron nada más. Todo indicaba que el hombre solo se había detenido unos minutos, lo suficiente como para intentar ocultar la sábana. Sin perder tiempo, Ray y Marie fueron directamente a la Policía Estatal de Michigan y contaron todo lo ocurrido. La furgoneta agresiva, la sábana ensangrentada, la persecución, el cambio de matrícula y el interior del vehículo cubierto de sangre. Lo que ellos no sabían era que la policía ya estaba buscando a una mujer desaparecida. Y estamos hablando de Marilyn DePue. Marilyn Lee McClanahan DePue era una mujer de 49 años al momento de su desaparición. Ella había nacido el 24 de enero de 1941 en Detroit, Michigan. Pero en los últimos años, antes de su desaparición, ella estaba viviendo en la ciudad de Coldwater, que fue donde prácticamente vivió toda su vida. Provenía de una familia con raíces en Michigan y Pensilvania. Su padre se llamaba Dallas Arnold McClanahan y su madre Elizabeth Jane Betty Martz McClanahan. Marilyn tenía una hermana llamada Beverly Bank. En el momento de los hechos, ambos padres de Marilyn aún estaban con vida y residían en Sarasota, en el estado de Florida. Marilyn trabajaba como consejera de orientación vocacional en Coldwater High School. Su labor consistía en ayudar a estudiantes secundarios a planificar su futuro, tanto en lo académico como en lo laboral. Orientaba a los jóvenes en decisiones importantes como la elección de estudios, carreras y opciones después de terminar la escuela. Dentro de la escuela era conocida por tomarse su trabajo en serio. Sus estudiantes y colegas la respetaban por su compromiso y constancia. Su rol la ponía en contacto diario con adolescentes y familias y durante años fue parte activa de la comunidad educativa de Coldwater. Además de su carrera profesional, Marilyn era madre de 3 hijos adolescentes. Jennifer Dawn, la mayor, con 18 años, Julie Marie, de 16, y Scott Dennis DePue, el menor, de 13. En 1990, los 3 vivían con ella en su casa de Don's Drive, en Coldwater. Marilyn tenía la custodia completa de sus hijos y se encargaba de su crianza diaria, acompañándolos en plena adolescencia entre la escuela y las decisiones propias de esa etapa. Marilyn se había casado en 1971 con Dennis Henry DePue, con quien estuvo casada durante 18 años. El matrimonio terminó legalmente en diciembre de 1989. Al momento de su desaparición, estaba divorciada y a cargo de sus hijos. Marilyn DePue no era una figura pública. Ella tenía una vida más que normal. Trabajaba en el mundo de la educación. Tenía, como dije, una vida completamente normal que al parecer no estaba expuesta al peligro. Pero su vida cotidiana fue interrumpida de manera violenta. Y su nombre quedó ligado a una de las historias más reconocidas de la región. Cuando la policía empezó a investigar, se encontró con 2 casos que no parecían estar conectados. Por un lado, esta pareja que había visto esta furgoneta que tenía sangre, y por otro lado, una familia había denunciado que la madre había desaparecido. 4 horas antes de haber sido vista la furgoneta, una de las hijas de Marilyn había llamado angustiada a la policía para informar que su madre debía haber llegado a un hospital tras sufrir una caída por las escaleras, pero nunca lo hizo. Ningún centro médico tenía registro de su ingreso. Ese domingo de Pascua, ambas historias comenzaron a conectarse. Al principio, los investigadores tuvieron que considerar todas las posibilidades que pudieran vincular estos 2 hechos, lo que dio lugar a varias líneas de investigación y a distintos sospechosos potenciales. La primera hipótesis que manejó la policía, basada en el testimonio de Ray y Marie Thornton, fue la de un crimen al azar. La furgoneta que habían visto en la carretera se desplazaba de manera agresiva. Podría tratarse de un asaltante o de un vagabundo peligroso que atravesaba Michigan. La escuela abandonada fue acordonada y peritada. Las huellas de neumáticos encontradas en el lugar coincidían con las de una furgoneta que los Thornton habían observado esa noche.
Además, la zona donde apareció la sábana ensangrentada era rural y apartada, un sitio que alguien ajeno al lugar podría haber elegido al azar para deshacerse de evidencias. El hecho de que el conductor estuviera cambiando las placas del vehículo sugería que se trataba de alguien con experiencia criminal intentando borrar el rastro de un vehículo posiblemente robado. Esta teoría generó temor en la comunidad, ya que implicaba la presencia de un depredador actuando al azar. Otra línea de investigación consideró la posibilidad de una venganza personal relacionada con el trabajo de Marilyn como consejera de secundaria. Los investigadores no descartaron que el crimen pudiera estar vinculado a su entorno laboral. ¿Existía algún estudiante problemático con el que hubiera tenido conflictos recientes? ¿Algún padre descontento con las orientaciones académicas que había dado? En las escuelas secundarias, las emociones suelen estar a flor de piel y los consejeros a menudo se convierten en el blanco de frustraciones ajenas. Sin embargo, tras entrevistar a colegas y personas cercanas, nadie pudo señalar a alguien con un resentimiento lo suficientemente intenso como para cometer un acto tan violento. Todos coincidían en que Marilyn era muy querida. Cuando los peritos analizaron en detalle las pruebas halladas en la escuela abandonada, confirmaron que la sábana ensangrentada recuperada del pozo donde los Thornton la habían encontrado contenía sangre perteneciente a Marilyn. Ese hallazgo conectó definitivamente el caso de la furgoneta con la desaparición de la madre. El 16 de abril de 1990, un trabajador de carreteras realizó un descubrimiento perturbador. En un camino poco transitado encontró el cuerpo sin vida de una mujer. Era Marilyn, la madre que todos estaban buscando. El cuerpo había sido abandonado detrás de una iglesia vieja ubicada en la esquina suroeste de South Snow Prairie Road y Cranston Road, un edificio que tiempo después sería demolido. El lugar se encontraba a unas 5 millas de la escuela abandonada donde los Thornton habían visto la furgoneta, aproximadamente a medio camino entre ese punto y la casa familiar de los DePue. Era una zona prácticamente desierta, al costado de la carretera sin tránsito habitual ni presencia constante de personas. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un único disparo en la parte posterior de la cabeza, a la altura de la nuca. Este tipo de herida es característico de una ejecución y sugiere que Marilyn no se encontraba en posición de defensa al momento de ser asesinada. Además, el cuerpo presentaba signos de haber sufrido distintos golpes previos. El arma homicida fue identificada como un revólver calibre .357 Magnum. Esta determinación se obtuvo mediante el análisis balístico del proyectil extraído durante la autopsia. Los testimonios de Ray y Mary Thornton resultaron fundamentales para reconstruir la escena. Al pasar por el lugar donde estaba la furgoneta, con la puerta del lado del pasajero abierta, Mary observó que el asiento del copiloto y gran parte del interior estaban cubiertos de sangre. Todo indicaba que Marilyn había sido asesinada dentro de la furgoneta, posiblemente en ese mismo asiento. A partir de ese momento, el conductor de la Chevrolet pasó a ser intensamente buscado por las autoridades. Desde ese instante el caso dejó de ser una desaparición y pasó a investigarse formalmente como un homicidio. Los investigadores comenzaron a analizar de cerca a todas las personas del entorno más cercano de Marilyn en busca del responsable. Con la confirmación del hallazgo del cuerpo, la policía fue hasta la casa de los DePue para informar que habían encontrado el cuerpo de Marilyn, y fue en ese momento que notaron una ausencia clave. El ex esposo de Marilyn no estaba en ninguna parte. El proceso de divorcio entre Marilyn y Dennis se inició en 1989, pero se culminó en diciembre de ese año, y al parecer no hubo problemas con este proceso. Como parte del divorcio, Marilyn obtuvo la custodia de los 3 hijos y permaneció en la vivienda principal de la familia, ubicada en Coldwater. También conservó la mayor parte de los bienes familiares y Dennis no presentó objeciones formales a estos puntos. Durante todo el proceso estuvo bastante tranquilo. Dennis solicitó mantener el uso de una casa de huéspedes que se encontraba dentro de la misma propiedad. Ese espacio lo utilizaba como oficina para su trabajo como tasador de propiedades del estado de Michigan.
El acuerdo permitió que siguiera usando ese lugar mientras Marilyn y los hijos ocupaban la casa principal. Durante los meses posteriores al divorcio, esta situación generó dificultades, porque a pesar de no residir en la casa principal, Dennis continuó accediendo a la propiedad. En al menos una ocasión, Marilyn regresó a su hogar y lo encontró dentro de la vivienda, a pesar de que las cerraduras habían sido cambiadas tras la separación. No hay registros públicos detallados sobre cómo se resolvieron estos episodios, pero el contacto entre ambos continuó debido a la cercanía física de las viviendas y a la existencia de un régimen de visitas. Como parte del acuerdo de divorcio, Dennis tenía derechos de visita quincenales con sus hijos. Sin embargo, con el paso del tiempo los encuentros se volvieron difíciles de sostener. Los adolescentes mostraban resistencia a pasar tiempo con su padre, lo que sumó tensión a una situación familiar que ya era bastante compleja. Los hijos vieron cómo Dennis empezaba a cambiar. Notaban cada vez más el comportamiento extraño de su padre y por eso se resistían a pasar tiempo con él. Habían visto cómo trataba mal a su madre, su control constante y sus acusaciones. De esa manera ellos no querían estar cerca. Para Dennis, la pérdida de ese control como pilar de la familia fue devastadora. Durante años había construido su identidad alrededor de su rol de esposo y padre, pero desde el divorcio se encontraba fuera de la casa. El matrimonio había terminado y sus hijos evitaban verlo. Todo eso golpeó directamente su forma de verse a sí mismo. Entró en una depresión profunda, pero no la manejó de manera sana. Comentaba en su trabajo que se sentía enojado, deprimido y que tenía pensamientos de autoeliminación. Lo más alarmante era que también hablaba de matar. Eran advertencias claras de que algo no estaba bien. A comienzos de 1990, la tensión seguía en aumento. Dennis aparecía con frecuencia en la propiedad, aferrado a la casa de huéspedes como su último vínculo con la familia. Marilyn intentaba seguir adelante, concentrada en sus hijos y en su trabajo, y los chicos trataban de sobrellevar una situación cada vez más difícil con un padre cada vez más inestable. Todo indicaba a que algo grave iba a ocurrir. Era cuestión de tiempo. Dennis DePooh llegó para una visita con los niños, establecida por un orden judicial. Según el acuerdo, debía llevarse a 2 de los 3 hijos para pasar el día. Pero la mayor, Julie, ya había dicho que no iría, no quería estar con su padre. Dennis esperó mientras los otros 2 niños supuestamente se preparaban para salir. Scott, el hijo, parecía demorar a propósito, tardando más de lo necesario, y esa espera fue aumentando el enojo de Dennis minuto a minuto. Marilyn intentó calmar la situación colocándose entre su ex marido, cada vez más alterado, y sus hijos, pero lejos de tranquilizarlo, eso lo enfureció aún más. Dennis la tomó del cuello y comenzó a gritarle acusaciones, repitiendo que ella estaba poniendo a los niños en su contra. De pronto, frente a sus hijos, la empujó con violencia por las escaleras del sótano. Marilyn cayó, quedando gravemente herida y posiblemente inconsciente. Tengan en cuenta que las escaleras del sótano suelen ser más pronunciadas que las escaleras comunes. Por lo general tienen entre 12 a 15 escalones y casi siempre terminan en un piso de cemento o concreto duro. Una caída por este tipo de escaleras, incluso sin otros factores, puede provocar lesiones graves o incluso fatales. Dennis bajó y continuó golpeándola mientras ella estaba en el suelo. Todo ocurrió delante de los niños. Julie salió corriendo y fue a la casa de un vecino para llamar a la oficina del sheriff. Mientras ella buscaba ayuda, Dennis se quedó dentro con los otros 2 hijos. Dennis hizo algo que todavía hoy llama la atención. Les dijo a los niños que iba a llevar a su madre al hospital. Llevó a Marilyn, que estaba gravemente herida, hasta la furgoneta, según el testimonio posterior de Julie en el show Unsolved Mysteries. Su madre no caminaba por sus propios medios y Dennis la sostuvo mientras la subía al vehículo. Después de eso se fueron. Esa fue la última vez que los niños vieron a su madre con vida. Dennis nunca la llevó a un hospital. Condujo hacia una zona rural y en algún momento del trayecto le dio un tiro en la parte posterior de la cabeza con un revólver calibre .357.
El disparo ocurrió dentro de la furgoneta, lo que explicaba la gran cantidad de sangre que Mary Thornton vería horas después al asomarse por la puerta del pasajero. Dennis envolvió el cuerpo de Marilyn en una sábana blanca y comenzó a buscar un lugar donde deshacerse de ella. Así llegó a Snow Prairie Road y a la escuela abandonada. Creía estar solo, eran caminos rurales casi sin tránsito. Las probabilidades de cruzarse con alguien parecían mínimas, pero no contaba con que Ray y Marie estaban allí en un paseo dominical de siempre, jugando a adivinar matrículas sin imaginar lo que estaban a punto de presenciar. Dennis intentó esconder la sábana ensangrentada detrás de la escuela, metiéndola parcialmente en un agujero de animal, pero no funcionó. La pareja lo vio y entonces comenzó esa persecución inquietante. Dennis siguiéndolos durante kilómetros, asegurándose de que supieran que los había visto. Después de separarse de ellos y cambiar la matrícula al costado del camino, al parecer se dio cuenta de que dejar el cuerpo allí era demasiado arriesgado. Ya habían testigos, así que lo llevó a otro lugar y abandonó el cuerpo en un camino desierto. Cuando al día siguiente un trabajador de carreteras encontró el cuerpo de Marilyn, Dennis DePooh ya no estaba en ningún lugar y esto inició una búsqueda bastante extensiva que duraría un año entero. Después de aquel domingo de Pascua de 1990, Dennis había escapado. No se lo encontraba en ninguna parte. Y a pesar de que el crimen fue muy violento y había testigos, la policía no lo podía encontrar. Sin embargo, Dennis no se mantuvo en silencio. En los días y semanas siguientes empezó a enviar cartas a amigos, familiares y antiguos compañeros de trabajo. En esos mensajes hablaba de lo ocurrido, pero sin asumir responsabilidad por sus actos. En total envió 17 cartas desde distintos puntos del país, de Virginia, Iowa, Oklahoma y otros estados. Para los investigadores, esto indicaba que estaba en constante movimiento sin permanecer demasiado tiempo en un solo lugar. Y en esos escritos, Dennis intentaba justificarse. Culpaba a Marilyn y a quienes la rodeaban y se presentaba a sí mismo como la verdadera víctima. En una de las cartas escribió lo siguiente: Marilyn tuvo muchas oportunidades de tratarme justamente durante este divorcio. Y eligió alargarlo, engañarme y mentirme. Cuando pierdes a tu esposa, a tus hijos y tu hogar, no queda mucho. Era demasiado viejo para empezar de nuevo. Para él la situación era clara. Había matado a su ex esposa, pero se veía a sí mismo como la víctima. No podía aceptar que Marilyn ya no estuviera bajo su control. 3 meses después envió otra carta mucho más larga, que tenía 13 páginas y cerca de 5.000 palabras. En ella intentaba justificarse, se mostraba lleno de autocompasión e incluía citas bíblicas a lo largo del texto. A medida que se avanzaba en la lectura, quedaba claro que su forma de ver lo ocurrido estaba cada vez más alejada de la realidad. Para las autoridades, las cartas daban información sobre cómo pensaba Dennis, pero no servían para localizarlo. Los matasellos o estampillas indicaban que seguía viajando y siempre parecía estar un paso adelante de la policía. Mientras tanto, él había logrado instalarse en Dallas, Texas, bajo el nombre de Hank Quinn. Con esa identidad construyó una nueva vida. Consiguió trabajo, inició una relación y se mudó con una mujer identificada más tarde como Mary. Mary no sabía quién era realmente el hombre con el que convivía. Para ella, Hank Quinn era solo alguien común con un pasado aparentemente normal. Dennis había conseguido ocultar su verdadera historia, al menos por un tiempo. Durante casi un año vivió así, como otra persona. Cada día despertaba con un nombre falso, compartía su vida con Mary y se mezclaba con gente que no tenía idea de quién era en realidad. Mientras tanto, en Michigan, 3 adolescentes estaban sin su madre, también en ese momento sin su padre. Pero esa doble vida no podía sostenerse para siempre. La justicia siempre llega para quienes huyen de ella. El 20 de marzo de 1991, y esto fue un año después de la desaparición y de seguir buscando a Dennis,
el programa Unsolved Mysteries, Misterios sin resolver. Y estamos hablando del programa antiguo porque obviamente está el nuevo que se hace en Netflix. Pero el programa antiguo de los 90, que era muy popular y que era conducido por Robert Stack, había emitido un episodio dedicado para el caso de Marilyn. El segmento mostró una recreación detallada de lo que los Thornton habían visto en Snow Prairie Road. Apareció la foto de Dennis DePooh, se explicó el crimen y se pidió ayuda al público para localizarlo. El mensaje era claro, lo estaban buscando y necesitaban respuestas. Esa misma noche en Dallas, Texas, Mary llegó a su casa alrededor de las 8:30, pero algo no encajaba. La furgoneta de Hank Quinn, que normalmente estaba en el garaje, estaba estacionada en la entrada. Al verlo, él se excusó diciendo que debía viajar de urgencias porque su madre estaba muy enferma. Luego le pidió a ella algo concreto, que le preparara unos sándwiches para el camino. Mientras Mary preparaba esto, Hank comenzó a empacar. Metió ropas, papeles y objetos personales. Y esto no parecía un viaje corto porque se estaba llevando prácticamente todo. Más tarde Mary contaría en Misterios sin resolver lo siguiente: sabía que no lo volvería a ver. Había algo en su actitud, en la prisa y en la forma en que se iba, y esto le hizo entender que aquello no era una visita común a su madre. Lo que Mary no sabía era lo que había pasado minutos antes. Dennis había visto el programa, se había visto a sí mismo en la pantalla, escuchó su nombre y la descripción de sus crímenes y en ese momento entendió que ya no podía seguir ocultándose. Inventó que su madre estaba enferma, tomó los sándwiches, recogió sus cosas y se fue. Mary lo vio irse sin saber toda la verdad, pero tuvo la sensación de que él estaba ocultando algo grave. Ella no llamó al programa, pero una amiga suya sí. Mientras veía el episodio reconoció al supuesto Hank Quinn. Sabía quién era en realidad, aportó datos claves a las autoridades, incluida su ubicación y la matrícula de la furgoneta. Este programa, Misterios sin resolver, logró su cometido. Menos de 12 horas después de haberse emitido este programa, personas empezaron a llamar para comentar lo que sabían sobre esta persona y la policía de Luisiana fue alertada y de esa manera Dennis DePooh pudo ser encontrado. Durante la madrugada del 21 de marzo de 1991, la policía pudo localizar la furgoneta de Dennis DePooh. Tenía placas diferentes. Estas eran placas falsas de Texas. Y él había conducido desde Dallas por casi 4 horas sin parar porque él sabía que después del programa de televisión él podría ser identificado fácilmente. Cuando los agentes intentaron detenerlo, Dennis no obedeció. Aceleró y dio inicio a una persecución que se extendió por unos 15 kilómetros. En el operativo participaron la Policía Estatal de Luisiana, autoridades de Mississippi y agentes del FBI. La persecución cruzó la frontera hacia Mississippi, donde todas las fuerzas del orden ya estaban alertadas. Dennis rompió 2 barricadas policiales y se negó a detenerse. Ante eso, se dio la orden de disparar a los neumáticos. Los oficiales abrieron fuego y lograron reventar ambos neumáticos traseros de la furgoneta. Dennis respondió disparando con su revólver contra los patrulleros e incluso intentó sacarlos de la carretera. Fue un enfrentamiento violento y caótico en plena madrugada sobre rutas rurales. Finalmente, cerca de las 4 de la mañana, la furgoneta fue obligada a detenerse en Vicksburg, Mississippi. Los agentes se acercaron con cuidado porque esperaban un enfrentamiento final, pero al mirar dentro del vehículo encontraron a Dennis DePooh muerto, inclinado sobre el volante. Todavía sostenía el revólver en la mano. Se había disparado en la boca con salida de la bala por la parte posterior de la cabeza y murió antes de ser arrestado. Dentro de la furgoneta había cajas de cartón llenas de ropa y pertenencias que había traído de Dallas. Esas cajas de forma accidental actuaron como barreras y evitaron que varias balas lo alcanzaran durante el tiroteo. Aún así, el final ocurrió allí mismo, en la misma furgoneta donde casi un año antes había asesinado a Marilyn.
Dennis Henry DePooh murió el 21 de marzo de 1991 a los 47 años. Fue enterrado en el cementerio familiar de Indiana, cerca del lugar donde se encontraba la escuela abandonada, y su tumba está junto a la de sus padres. Sus padres vivieron mucho tiempo, muchos años más después de la muerte de su hijo, y es difícil imaginar que, aunque él es el responsable del crimen, el peso que la familia tuvo que vivir, y digo de nuevo, a pesar de que él fue el responsable. Hay que decir que detrás de cada caso criminal hay familias que viven cosas muy fuertes. Y hablamos de nuevo, no solo de la víctima, también de el victimario. Las historias de crímenes a veces llegan con programas de televisión, con artículos, con videos de YouTube. Pero siempre es importante recordar que estamos hablando de personas reales. Marilyn DePooh era una persona que merecía vivir, que merecía ser respetada, que era muy querida por sus hijos y también por sus estudiantes. Marilyn tenía 3 hijos adolescentes que dependían de ella. Tenía estudiantes en Coldwater High School que confiaban en su guía y apoyo. Tenía planes y un futuro por delante después de salir de un matrimonio complicado. Todo eso le fue arrebatado. Los hijos, Jennifer Dawn, Julie Marie y Scott Dennis DePooh, quedaron sin madre. Fueron testigos de la violencia. Escucharon la mentira de que su madre sería llevada al hospital y tuvieron que crecer con el recuerdo de lo que pasó. Es un trauma difícil de imaginar y de superar. A día de hoy se sabe muy poco sobre la vida de sus hijos. En 1990 eran adolescentes, hoy ya adultos. Jennifer tendría alrededor de 54 o 55 años, Julie unos 52 o 53 y Scott cerca de los 49 o 50 años. Lo que sí se sabe es que en los días posteriores al crimen recibieron protección policial mientras su padre permanecía prófugo, ante el temor de que pudiera hacerles daño. A pesar del trauma, la comunidad intentó apoyarlos. Coldwater High School, por ejemplo, hizo arreglos especiales para que Jennifer pudiera graduarse apenas 6 semanas después del asesinato. Registros públicos sugieren que los hermanos podrían estar residiendo actualmente en Florida, posiblemente cerca de sus abuelos maternos, quienes se mudaron allí tras la tragedia. Algunos incluso creen que podrían haber cambiado de nombre para proteger su anonimato. Ray y Mary Thornton siguieron con sus vidas, pero sus testimonios fueron claves. Gracias a ellos, la policía pudo entender lo ocurrido rápidamente. Estuvieron en el lugar correcto, en el momento justo e hicieron lo correcto. Una de las cosas más dolorosas del caso es el lugar donde descansa Marilyn. Está enterrada en el cementerio Oakland Hills Memorial Gardens en Novi, Michigan, en una tumba sin marcador. No se sabe con certeza por qué la tumba de Marilyn no tiene marcador. Algunas fuentes mencionan motivos económicos, ya que tras su muerte quedaron 3 hijos adolescentes sin ingresos. Otras dicen que fue una decisión de la familia para proteger su privacidad y evitar que la tumba se convirtiera en un lugar de curiosidad. En comparación con la de Dennis DePooh, que fue enterrado junto a sus padres en Indiana, con una lápida visible y bien cuidada, a menudo adornada con flores, y esta diferencia es difícil de ignorar. Sea cual sea la razón, resulta injusto. Una mujer que dedicó su vida a ayudar y guiar estudiantes descansa sin un reconocimiento visible, mientras que su asesino sí tiene un lugar recordado. Sin embargo, su legado no desapareció. En Coldwater High School se creó el Marilyn DePooh Memorial College Fund, un fondo que sigue apoyando a estudiantes para que puedan alcanzar sus metas educativas. De esa manera, Marilyn sigue presente, no en una lápida, sino en las oportunidades que dejó para otros. Este caso nos muestra los peligros de la violencia y de lo que puede pasar cuando alguien intenta controlar la vida de otra persona. Señales como amenazas, celos extremos o conductas controladoras no deben ignorarse. Para mí siempre es importante recordar a las víctimas y creo que Marilyn
se merece ser recordada. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.